Bueno, ante todo, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro trabajo, checklist de la norma ISO de la versión del año 2015, donde los integrantes del grupo son Malky Sotomayor William de los Ríos, Díaz Jesús, Tinoco Melo Marius y Fukui Hernández Kiyoshi. Ahí Díaz Calderón Fabricio. Ya, la empresa que hemos escogido nosotros se llama Calidad Total en los Alimentos del Perú, SAC, que nos dice que es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de alimentos para programas sociales en el Perú, como podrían ser una más, Caliwarma, el vaso del Programa Nacional de Vaso y Leche. Nos dice también que fue fundada en el año 2013 por la dedicación y constancia de su gerente general Santos Mauros Polo Marquina, quien desde ese entonces ha venido trabajando por convertido, convirtiendo su lema calidad superable en bandera para su empresa. Tenemos el número de RU que es 2055-9708-233. Representante legal, gerente, en este caso sería Santo Mauro Polo Marquina, y su dirección ubicada en el Parque Industrial Manzana B, lote 5, en el Parque Industrial de lo que sería La Esperanza, en Trujillo. Bueno, aquí empezamos con la evaluación del capítulo 4. El capítulo 4 trata del contexto de la organización, en su apartado 4.1, comprensión de la organización y de su contexto. El personal entrevistado en este caso para todo esto del checklist ha sido Francisco Aguilar Mejía, que es un operario que ya viene trabajando con un tiempo significativo dentro de la empresa, y por eso creímos conveniente realizarle a él las preguntas. Bueno, acá como principal cuestiones tenemos, ¿no? Que ha detectado la organización todos los factores externos que afectan al desempeño de la organización, y la calificación fue un 4, que equivale al 75%, que dice sí, mediante con una matriz FODA. Y la otra pregunta relevante en este caso también sería, ¿ha detectado la organización todos los factores internos que afectan al desempeño de la organización? Donde la calificación también fue 4, su equivalente a 75%, que dice sí, igualmente con una matriz FODA para el contexto interno, donde se evalúan obviamente, ¿no?, el contexto interno y externo de la empresa y de su condición. Haciendo la suma de todos estos porcentajes, tenemos un total de 250%, que al dividirlo entre en las cuatro cuestiones nos sale un promedio de 62.5 para el capítulo 4, apartado 4.1. Para el 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, igualmente, ¿no? Calificamos mediante porcentajes. Al final obtuvimos un porcentaje de 250, que al dividirlo entre los cuatro dio el 62.5. Donde lo más relevante y destacable podría ser, ¿no?, se ha detectado todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas que pueden afectar el desempeño del sistema de gestión. Su calificación fue 4, fue 3, y dice, no, sí, pero se podría decir que no todas, algunas partes las más significativas. Y por otro lado también la pregunta es, ¿se dispone la organización de una metodología para la detención y el análisis de las expectativas y necesidades de las partes interesadas? La calificación fue 4, que dice sí cuenta y tiene presente las expectativas del cliente, como también las de la propia empresa, ¿no? Sus intereses. El apartado 4.3 tuvimos la suma de las preguntas, que fue del 175%, al dividirlo entre 4 para hallar el promedio, hallamos que es de 43.75. Y en este caso, lo más relevante fue, ¿no?, la pregunta 1, que dice, ¿tiene documentada la organización el alcance del sistema de gestión? La calificación fue 4, dice, sí, toda la información está documentada y archivada en un área específica de la empresa. Y por otro lado, dice, los requisitos no aplicables afectan a la calidad de los productos o a la satisfacción de los clientes, donde la calificación fue 2. Dice, sí, afectan a la satisfacción del cliente. Es por ello que es muy importante para la organización. En este caso se ha calificado con 2 porque vimos, ¿no?, evidenciamos que no lo están cumpliendo a cabalidad esta pregunta. Para el 4.4, sistema de gestión de la calidad y de sus procesos, tenemos, ¿no?, donde la suma fue de 350, que dividirlo entre las 5 preguntas, tenemos el promedio que es de 70%. Y donde lo más destacable es acá que se destaca la pregunta que dice, ¿se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos? Y dice, la calificación fue 4, donde dice, sí, para la posterior evaluación de los procesos se han definido una serie de indicadores, tanto de calidad como financieros, también podría ser en este caso, ¿no? Y la última pregunta que dice, ¿se evidencia la mejora del desempeño de los procesos y sistemas de calidad?
La calificación fue 4, un 75%, donde dice que sí se evidencian los resultados obtenidos, ¿no? Mediante, no sé, pues ya cuando fuimos, ¿no? Evidenciamos que siempre están en la mejora de los procesos, con una mejora continua. En este caso, como ya acabamos en el capítulo 4, hacemos el promedio de promedios, ¿no? Donde tenemos en consideración los promedios anteriores de los apartados anteriores, ¿no? Que haciendo un total de 238,75%, lo dividimos entre los cuatro apartados que nos dan un promedio para el capítulo 4 de 59,68%. Eso es en cuanto al capítulo 4. Para el capítulo 5, igual, ¿no? Empezamos con el 5, que sería liderazgo, en el 5.1, que es liderazgo y compromiso, donde las preguntas nos dicen, ¿no? Demuestra la dirección, el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de calidad, donde la calificación fue 4,75%, que es sí, la alta dirección demuestra compromisos con la calidad y del servicio ofrecido. Esto es una evidencia ya que esta empresa está, tiene, ¿no? El plan HACCP y todo eso para la para una mejor calidad de sus productos. Otra pregunta nos dice, ¿se asegura y promueve la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión? Donde también la calificación fue 4 y se dice, no, sí, la empresa que le total los alimentos del Perú se verifica y promueve el cumplimiento de los requisitos. Y también se tiene evidencia de que tienen objetivos claros, ¿no? Para sus ventas y los trabajadores. Haciendo un total de 300%, lo dividimos entre 4 y que nos da un promedio de 75% para este primer apartado. En el siguiente, que sería política, lo más resaltante acá es que existe una relación entre la política y los objetivos de la calidad, donde la calificación fue 5, no el 100%. Dice, sí, los objetivos y la calidad del servicio ofrecido están relacionados para el bien del cliente y de la empresa. Bueno, se puede evidenciar ya que esta empresa contrata con el Estado, ¿no? Y para que contrates con el Estado tienes que cumplir una serie de requisitos y compromisos, lo que ellos lo cumplen, pues, ¿no? Y por este caso se califica con 5. Haciendo la suma, tenemos que de 375 al dividirlo entre 5 de las preguntas, el promedio para este apartado es de 75%. Y por último, del capítulo 5, tenemos el 5.3, que es roles, responsabilidades y autoridades de la organización, donde la pregunta más relevante sería en este caso, ¿no? Han asignado la alta dirección responsabilidades para el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de la norma y el correcto funcionamiento de los procesos, donde la calificación fue 75, donde tenemos por observación que dice, no, sí, todos los operarios y trabajadores mecánicos, etcétera, tienen bien en claro sus responsabilidades dentro de la organización. Como le dije, ¿no? La organización se plantea objetivos y metas trazadas a un corto tiempo, ¿no? Y eso se evidencia también en eso, por eso es que la calificación fue de 4. Se podría hacer mejor, claro, ¿no? Y ahí iría también ya lo que sería la mejora continua. Bueno, haciendo la suma, tenemos que 75 más 75 más 75 es 225 de 3, tenemos el promedio de 75% para este apartado, y realizando el promedio de promedios del capítulo 5, la suma nos sale 225 entre los tres apartados, lo cual nos da un porcentaje de 75% para el capítulo 5. Bueno, continuando con la exposición, doy paso a mi compañero. Bueno, en el capítulo 6, que habla de planificación, hemos elegido el 6.1, que significa acciones para abordar riesgos y oportunidades, donde tenemos que, según la documentación relacionada, tenemos aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados, lograr la mejora y la manera y evaluar la eficacia de estas acciones, donde hemos elaborado la siguiente pregunta. ¿Cómo se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con los análisis de contextos y las necesidades y expectativas de las partes? Donde hemos puesto un cumplimiento de 3, donde hemos puesto una observación que se tienen que identificar algunos riesgos y algunos análisis de esto, pero se obviaron algunos riesgos que no tuvieron importancia significativa. También hemos puesto otra pregunta como que se han evaluado otros riesgos y oportunidades para determinar acciones,
proporcionales al impacto potencial, donde también hemos cualificado como 3, que equivale al 50%, donde se tiene evaluaciones de riesgos potenciales que se tuvo con las máquinas empleadas, pero no con los riesgos de menor escala. Y por último, tenemos que se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, que equivale a 75%, donde tenemos un promedio total de 58.3%. Vamos a la siguiente. En el 6.2, tenemos objetivos de calidad y planificación para lograrlo, donde tenemos, según la documentación relacionada, que la organización debe establecer objetivos de calidad para funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad, donde hemos elaborado unas preguntas, donde una de las más relevantes es si los objetivos están relacionados con la conformidad del producto y con el aumento de la satisfacción del cliente. Y esta misma está calificada con 75%, donde hemos puesto una observación que se tiene objetivos que tengan relación con la conformidad del producto y respecto a la satisfacción de los clientes, pero algunos son muy generales. En este caso, hemos tenido un promedio del 60%. Pasa al siguiente, por favor. En el 6.3 tenemos planificación de los cambios, donde tenemos una documentación relacionada cómo la organización debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. En esta de acá hemos hecho un cuestionario donde la que más resalta son los cambios que tienen en cuenta la necesidad de recursos y la asignación de responsabilidades, teniendo una observación donde hemos puesto que se tienen propuestas de cambios, pero no las asignaciones de las responsabilidades. En este caso tenemos un promedio del 50%, y el promedio de los promedios equivale al 56.1%. Capítulo 7. En el capítulo 7 pasa. Tenemos recursos, generalidades y personas. En este caso hemos entrevistado al personal Fabricio Díaz Calderón, donde tenemos una documentación relacionada con la organización, que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad, donde tenemos dos preguntas. La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño del proceso. Hemos calificado con un 4, que equivale a un 75%. En este caso, el promedio de esto es 52.5%. Recursos y infraestructura. En este caso también hemos elaborado 3 preguntas con un mismo puntaje, donde tenemos cómo se ha realizado un mantenimiento adecuado en la infraestructura, se hayan definido las operaciones y responsabilidades relacionadas con el mantenimiento, donde, según nuestras observaciones, sí, se debe cambiar algunos focos para tener una buena iluminación, para un mejor desempeño, y también tenemos sí, pero se tiene que tomar en cuenta que cuando terminan sus operaciones y responsabilidades, anoten todo lo que se hizo. En este caso, los hallazgos tenemos un promedio de 75%. En apoyo, seguimos en apoyo y tenemos recursos, el 7.1.4, ambiente para la operación de los procesos, donde según la documentación relacionada tenemos que la organización debe determinar proporciones y mantener el ambiente necesario para la operación de su proceso y lograr la conformidad de los productos y servicios. En este caso tenemos dos preguntas con mayor puntaje, donde como la organización ha identificado el ambiente necesario para la operación de los procesos, ponemos que sí, tiene un buen ambiente y realiza sus procesos, todas las zonas son amplias. Y la otra es que se encuentran planificadas las actividades, plazos y responsabilidades para asegurar de acuerdo al ambiente para los procesos, sí tiene su planificación, plazos y responsabilidades ordenadas. En este caso, el promedio del hallazgo tenemos 91.6%. El 7.1
Punto 5, recursos y seguimiento. Cuando tenemos una documentación relacionada, cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o se considera por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados y de la medición del equipo. En este caso, hemos tenido una puntuación equitativa y el hallazgo es, el promedio viene a ser el 50%. El 7.1.6, donde tenemos unas preguntas como que estos conocimientos son mantenidos y puestos a disposición de personal de la organización. Sí, la empresa tiene todos sus conocimientos, lo tiene a disposición, todos sus conocimientos lo tiene a disposición. En este caso, el promedio es un 100%. Pasa. Bueno, le tocaría exponer en este caso a Fabricio. Ya, siguiendo con la exposición, el apartado 7.2, competencias, vemos que tenemos un porcentaje de la suma de 33.3%. Quiere decir que en este apartado, en competencias, la empresa no tiene bien definido las preguntas que le hicimos, ¿no? Una de ellas es, ¿se han empleado acciones para asegurar o mejorar competencias del personal de la organización? No, no tienen una implementación eh, para las personas, ¿no? Tienen que capacitar a su personal cada semana, ¿no? Para que tengan un buen desarrollo. Siguiente diapositiva. En el 7.3, toma de conciencia, vemos que la empresa tiene una calificación casi aceptable. Todos tienen un promedio de 4, que es un 75%, ¿no? La suma de todos sería el 75%. Una de las preguntas más relevantes es si se han comunicado su contribución a la eficiencia del sistema y los beneficios de un mejor desempeño. Bueno, la empresa sí tiene un buen desempeño, pero le falta puede motivar a su personal para que sea más eficiente, ¿no? Cada semana pueden, o al día pueden hacer las charlas correspondientes, ¿no? Para que su personal esté motivado. Siguiente. En 7.4, en comunicación, bueno, la empresa sí tiene una buena comunicación con lo que debe ser de los superiores, ¿no? O sea, el personal sabe a quién dirigirse si es que pasa algo, un problema en el proceso, ¿no? Tiene una calificación de 5, que es el 100%. Bueno, como dije, se encuentran definidos qué, cuándo, a quién, cómo y quién realizar cada comunicación. Bueno, sí, el personal está capacitado para eso, ¿no? Siguiente. El 7.5, información de documentos. Con el tema de documentos, la empresa tiene una calificación del 75% en cada uno. La suma de total es 75%. La identificación del proceso, bueno, 7.5, información documentada. También tienen los documentos, los tienen guardados, solo algunas personas pueden verlo y si lo necesitan tienen que pedir permiso. Por eso existe un control de cambios en los documentos del sistema. Bueno, en este aspecto a veces los cambian, pero no avisan que estén actualizados los cambios, ¿no? Bueno, la suma de este apartado es del 90% y la suma de promedio es de un 74.24% de este apartado. Bueno, siguiendo con la evaluación del capítulo 8, tenemos en el capítulo 8.1 la planificación y control operacional. En este punto, el personal entrevistado fue Francisco Aguilar Mejía, como en todos los puntos. En las preguntas tenemos que si se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los clientes. En este punto tuvimos como respuesta que sí, todos los procesos fueron planificados y establecidos para satisfacer a los clientes, pero no se está cumpliendo el 100%. En otra pregunta tenemos que si se controlan los procesos contratados externamente. Como respuesta tuvimos un 3, que significa el 50%, y esto se está cumpliendo, pero falta mejorarlo para poder llegar al 100%.
En promedio tuvimos 150% entre 3, teniendo un porcentaje de 50%. En el 8.2, que viene a ser los requisitos para los productos y servicios, en el cuestionario tenemos es que se han determinado cuáles son las comunicaciones necesarias con los clientes. Y pudimos percatarnos que la comunicación era muy efectiva con los clientes, ya que son la pieza clave para la empresa. Si es que se determinan los requisitos de los clientes y adicionales de los productos y servicios a ofrecer, también gracias como lo hemos dicho ya, la comunicación tan efectiva que tenemos con los clientes. En este punto tuvimos un promedio de 58.3%. En el apartado 8.3, que viene a ser el diseño y desarrollo de los productos y servicios, la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. En este punto, los cuestionarios ¿existe una planificación de diseño y desarrollo? Lo que pudimos percatarnos es que sí se tenía algo planificado, pero faltaba todavía implementarlo para poder llegar al 100%. Y en lo que es, si es que existe una metodología para el control de cambios en el diseño y desarrollo, sí se tiene una metodología, pero no se está dando un buen control. Por eso en este punto creo que fue el más bajo. Tuvimos un porcentaje total de 125, entre 5%, llegamos a un 25%. En el apartado 8.4, el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. En este punto, los cuestionarios fueron si es que existía una metodología para el control de los productos y servicios de proveedores. En este punto pudimos alcanzar el 100%, ya que la empresa es muy exigente con sus proveedores, ya que no quiere quedar mal con los clientes. Y si es que existen criterios para la evaluación, selección, seguimiento y desempeño de la reevaluación de los proveedores externos. También se tiene, ya que es muy importante cuidar la inocuidad del 100% de los productos, ya que como estamos hablando de alimentos, en este rubro no se puede descuidar nada. En el promedio tuvimos el total de 450% entre 5, que viene a ser el 90%. En el 8.5, producción y provisión de servicios, la organización debe identificar el estado de salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. Los cuestionarios que tuvimos fueron, ¿están la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas? Tuvimos un resultado de 4, que viene a significar un 75%, ya que constantemente se está controlando los servicios, y aparte ya se cuenta con un área de calidad y un encargado, el cual dispone de información documentada. En este punto tuvimos un porcentaje del 62.5%. En el apartado 8.5, la continuación, tuvimos en el cuestionario tuvimos si es que existían requisitos de trazabilidad que se desarrollen de acuerdo a los requisitos. En este apartado no contábamos no se cuenta con esos ciertos requisitos, pero estamos próximos a implementarlo. Las condiciones de preservación de los productos son las adecuadas. Tuvimos un porcentaje de 75% en este punto, ya que es sumamente importante poder tener los productos en óptimas condiciones. En este apartado pudimos tener un porcentaje de 40%. En el apartado 8.6, sobre liberación de los productos y servicios, la organización debe implementar las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para verificar que se cumplan los requisitos de productos y servicios. Entre los principales cuestionarios tuvimos que si se han establecido los controles oportunos para la liberación del producto, obteniendo un 75%, ya que todos los productos finales pasan por un control de inspección muy estricto por el área de calidad, y si es que se han determinado las responsabilidades para la liberación de los productos. Como ya lo hemos dicho, hay una área de calidad encargada, en donde trabaja el señor Francisco Aguilar. Ahí tuvimos un porcentaje de, regresan al anterior, por favor, de 66.6%. Y para terminar con el capítulo 8, el 8.7, el control de salidas no conformes. Las salidas no conformes
En los cuestionarios tuvimos que las salidas no conformes son identificadas para prevenir su uso o entrega no intencionada. Tuvimos un porcentaje de 50%, ya que nos falta controlar mejor la identificación de los productos defectuosos. Y en este punto tuvimos un promedio de 50%, y para terminar con el promedio de promedios, pudimos obtener un promedio del 55.3%. Continuando con la evaluación del capítulo 9, evaluación de desempeño, vimos la parte de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Acá tuvimos porcentajes no tan favorables, pero con las observaciones se veían que sí se tenían los registros, pero faltaba un poco más de énfasis en ellos. Por ejemplo, como los clientes analizados son suficientemente representativos para conocer la satisfacción general de los clientes, se obtuvo un cumplimiento del 50%, ya que se tenía gran evidencia, pero faltaba otra parte para analizar con más detalle, ya que solo se analizaba en los clientes potenciales, más no en los clientes minoritarios. Acá se tuvo un promedio del 56.25% de todas las cuestiones. Continuando con el apartado del seguimiento, medición, análisis, en la parte de análisis y evaluación, tuvimos buenos valores también, pero no todos llegaron al 100%. Como por ejemplo, está definida la metodología del seguimiento, responsabilidades y plazos de los indicadores. Se tuvo un cumplimiento de 3, que era el 50%, que se tuvo reuniones, pero no se hablaron de este tema. Se tiene que tratar más a detalle, ya que solo se hablaban cuestiones de otras partes y no de este, haciendo énfasis a este. Acá se tuvo un promedio del 62.5%. En las auditorías internas, como pueden ver, la empresa sí tiene auditorías, pero no le están cumpliendo al 100%. Como por ejemplo, en el alcance de la auditoría y los métodos son apropiados para evaluar la eficacia del sistema de gestión, que se evidenciaron informes, pero algunas auditorías se carecían de estas evidencias. Entonces, por eso tenían un porcentaje del 50%. Así que acá se tuvo un promedio del 62.50%, en el cual el promedio de promedios fue de la norma de evaluación de desempeño fue de 60.31%. Continuando con la evaluación del capítulo 10, que es mejora, en las generalidades podemos ver que también tiene buen cumplimiento, pero no al 100%. Como por ejemplo, se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones de mejora, se contaban con reuniones, pero eran pocas, entonces estas tenían un porcentaje del 50%. Acá se tuvo un promedio del 66.66%. Continuando con la no conformidad y acción correctiva, el único apartado el que tuvo un porcentaje bajo fue de si se están realizando análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones correctivas, se tuvo un 50%. Acá se evidenciaban informes en las cuales se tenían acciones para actuar, pero no se estaban actualizando dichos formatos, así es que no se tenía al 100% estos análisis, en un promedio de 68.75% en todo. En la mejora continua tenemos un buen cumplimiento, pero no al 100%, así es que solo era mínimo lo que le faltaba. Como por ejemplo, existen evidencias de estas mejoras planificadas para la organización, donde sí se tenían informes para las reuniones, pero no se trataba muy seguido. Acá se tuvo un promedio del 75% y el promedio de promedios de todo el capítulo 10 fue de 70.13%. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la última parte de lo que es el análisis de madurez, donde hacemos la suma de todos los porcentajes obtenidos en los capítulos anteriores, y lo cual nos da un total de 450.76 entre los 7 capítulos, que es un total de 64.3%. Con este nivel, nos dice que la empresa Calidad Total en los alimentos del Perú SAC se encuentra en el nivel 4 de madurez, describiendo así que el sistema está incompleto, pero con varias disconformidades. Está completo, pero con varias disconformidades. Esto se debe a que la empresa aún tiene poco tiempo implementando la norma, pero con el paso del tiempo su meta es llegar al nivel 5 de mejora continua y un nivel alto de madurez. Bueno, sería todo. Gracias por la exposición.